Señor. Así que vamos a leer la palabra en un versículo que aparece en el capítulo 80 del libro de Salmos. Y este pasaje, esta misma pasaje que lo voy a compartir, aparece 3 veces ya en el capítulo 80 de Salmos. Y dice: oh Dios, haznos volver a ti, haz que tu rostro brille sobre nosotros, solo entonces seremos salvos. Es lo mismo que leí, aparece en el versículo 3, después en el versículo 7, dice: haznos volver a ti, Dios de los ejércitos celestiales, haz que tu rostro brille sobre nosotros, entonces seremos salvos. Y termina el Salmo 80 en el versículo 19 diciendo: haznos volver a ti, Señor, Dios de los ejércitos celestiales, haz que tu rostro brille sobre nosotros, entonces, dice, seremos salvos. ¿Ya? Acompáñenme a orar y pidamos que el Señor nos pueda dar dirección por medio del Espíritu Santo. Uno se prepara, hermano, con bastante temor, en el sentido de reverencia hacia la palabra, hacia el Señor, pero uno lo único que puede decir: aquí estoy, solamente puedo ser un instrumento, porque es el Espíritu Santo el que tiene que hablar y es la palabra del Señor. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por esta tarde. Gracias por este tiempo que tenemos, esta libertad para poder reunirnos, Dios maravilloso. Gracias por cada familia acá representada, Dios eterno. Gracias por quienes también nos están escuchando a través de las diferentes plataformas. Oramos, Dios maravilloso, para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, nos dé entendimiento. La palabra hay que discernirla espiritualmente, no es cualquier palabra, es una palabra de Dios, y por eso necesitamos su guía en esta hora. Nos declaramos dependientes de usted, que nuestros oídos se puedan abrir, nuestros oídos espirituales, para que pueda entrar la palabra como espada de doble filo y pueda, Señor, llegar a lo profundo de nuestro corazón. Agradecemos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Que estaba buscando algo antes de... Espérenme un segundito. Bueno, después me voy a recordar. Pero vamos a partir diciendo que el hombre tiene un propósito. Alguien escribió que el propósito que tiene el hombre acá en la tierra es estar en una constante relación con Dios. Cuando el hombre olvida esta meta, olvida este propósito, se olvida de quién es Él, de quién es Dios, se olvida de quién es Él mismo y su vida pierde significado, porque se desvía del propósito original por el cual Dios nos creó a usted y a mí. Entonces, cuando nos olvidamos de la relación con Dios, olvidamos ese propósito por el cual estamos. Cuando nos olvidamos de Dios y el significado verdadero que tiene para nosotros, de alguna manera esto nos lleva a perder el rumbo. Alguien escribió: las personas tienen que tener claros sus propósitos de vida. Si no se desvían del rumbo, es que tienen claro esto. Es decir, cuando nosotros tenemos claro el rumbo, no vamos a perdernos en el propósito. Entonces es sumamente importante tener claro el por qué nosotros estamos acá aún. ¿Por qué Dios nos ha concedido este día? ¿Por qué hemos pasado este tiempo de pandemia y aún estamos acá? Porque mucha gente ha partido. Y el escritor bíblico, al leer el Salmo 80, y cuando leemos también en el libro de Lamentaciones, algo que vamos a leer después, reconoce que la fidelidad de Israel es muy frágil. Es muy frágil. La fidelidad de Israel es muy frágil. La fidelidad del ser humano es frágil para con Dios. Gracias a Dios, valga la redundancia, que no es así la fidelidad de Dios para con nosotros. Es muy distinta, es muy distinta. Entonces, el salmista está reconociendo también, porque dice la palabra: oh Dios, haznos volver a ti,
haz que tu rostro brille sobre nosotros, solo entonces seremos salvos. Solo entonces. Entonces el salmista está reconociendo que no hay salvación posible sin el favor de Dios. Ninguno de nosotros podía haber alcanzado salvación si no es por el favor de Dios. No es por nuestros méritos. No estamos acá porque seamos buenos. Estamos acá por el favor de Dios. Y eso es sumamente tenerlo importante. ¿Por qué? Para que seamos personas agradecidas. Porque cuando nos olvidamos eso y creemos que la salvación es un derecho que hemos ganado nosotros, dejamos de tener gratitud para con Dios. Entonces el salmista reconoce que no hay salvación posible de no ser por Dios. Ahora fíjese, no es posible obtener el favor de Dios y su perdón si no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces primero decimos que la salvación tiene que ver, no hay salvación posible sin el favor de Dios. Pero el favor de Dios no es posible si no hay un verdadero arrepentimiento. Puede estar el favor de Dios, puede estar la gracia de Dios, pero a usted y a nosotros y a toda la humanidad nos corresponde arrepentirnos. ¿Para qué? Para disfrutar, para alcanzar el favor del Señor. Y está el salmista acá, pronuncia 3 veces este versículo. Y usted puede leer el Salmo 80, que es una tremenda bendición. Y el Salmo 80 es un clamor dirigido a Dios, a Dios. ¿Qué es lo que es un clamor? El clamor es una súplica. El clamor es un grito de angustia. No es cualquier oración. No es decir solamente Dios. No, eso va más allá, algo que viene desde lo profundo del corazón. Es un grito de angustia frente a una situación que está viviendo. Ante una necesidad. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que dice: clama a mí y yo te responderé. Esa es la palabra del Señor, el clamor. El gran problema es que al parecer hemos dejado de clamar a Dios. El gran problema que hemos dejado de alguna manera, nos hemos habituado a las condiciones que pasan y hemos dejado de clamar al Señor. Pero la palabra está ahí y dice: clama a mí y yo te responderé. Y Dios es fiel en ello. Dios es fiel a su palabra. Malaquías 3:7 dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Fíjese, primero dice: clama a mí, dice el Señor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Dice: y yo te responderé. Y después dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Si nosotros queremos que Dios se vuelva a nosotros, nosotros somos los primeros en volvernos al Señor. No va a ser de otra manera. No va a ser de otra manera. Por eso el salmista señala: Dios, haznos volver a ti. Haznos volver a ti. Pero esto no es un tema pasivo. Es decir, no es un tema que yo me quedo sentado de brazos cruzados y digo: Señor, haz que yo me vuelva a ti. Eso no resulta. No es así. Hay una acción que usted y yo debemos hacer para volvernos al Señor. En otra versión dice: oh Dios, restáuranos. ¿Qué tenemos que hacer para volvernos a Dios y ser restaurados? Lo primero que tiene que acontecer es que tiene que haber una profunda claridad de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos una clara necesidad de Dios, nunca nos vamos a volver a Dios. No nos vamos a volver a Dios porque no tenemos esa necesidad. Ahora, ¿cuándo usted toma agua? Cuando tiene sed. Entonces tiene que provocarse eso en nosotros. Pero si nosotros no consideramos a Dios y no tenemos una clara necesidad de Dios en nuestro corazón, nunca nos vamos a volver a Él. Y el mundo hoy y aún en nuestro país nos hemos estado olvidando de Dios.
y nos hemos olvidado de que sin Dios no tenemos nada. Que sin Dios no tiene la vida, no tiene propósito. Que sin Dios no hay vida. Que sin Dios estamos muertos. Esa es la verdad. Podemos caminar, podemos tener muchas cosas a nuestro alrededor, podemos tener nuestra despensa llena, podemos tener viaje, podemos tener vehículos, podemos tener casa, podemos tener familia, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Estamos muertos. Y eso tenemos que tenerlo presente, porque Dios es vida. Y sin Dios no hay vida. El Señor dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso que si hay alguien acá que hoy no tiene al Hijo, tiene que hoy recibirlo para que conozca lo que es la vida. Y si usted que está escuchando nunca ha recibido a Cristo, es necesario que lo reciba, porque sin Cristo no hay vida. Todo lo que está a nuestro alrededor cobra sentido con el Señor. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Todo. Aún en el momento de la enfermedad. Fíjese que en esta semana he tenido que ir a visitar a algunos hermanos que están pasando momentos difíciles. Y en el lugar que he ido, de verdad, yo he salido bendecido. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de la enfermedad, a pesar de los momentos difíciles que tienen, cada una de estas familias hay una fe tremenda. Porque está el Señor ahí. Ellos no están solos. Y están confiados plenamente en lo que decía delante nuestro hermano. Que el que comenzó la buena obra, Él es fiel en completarla. Entonces, es sumamente importante esto, tener una profunda claridad de la necesidad de saber quién es Dios para volvernos a Él. Y fíjese que cuando uno mira el caso de lo que aparece en la escritura del hijo pródigo, y hay una cosa que acontece cuando el hijo se va de la casa y le dice al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que tú te mueras. Chuta, con ese hijo, ¿para qué quiero más? Así le dijo. Yo quiero la parte de mi herencia antes de que tú te mueras. Entonces, sin duda que eso estaba en su corazón. Entonces dijo, antes que el viejo muera, tengo que asegurarme. Ojalá que ninguno de mis hijos me venga con eso, porque salta para el lado. Entonces, pero fíjese lo que acontece con él después que malgasta todo. Después que cae en el hoyo más profundo. Fíjese la diferencia, porque primero fue donde su padre le dice, quiero la parte de mi herencia, dice, antes que te muera. Pero después que pasa toda la situación él y toca fondo, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Otra cosa. Fíjese que es importante lo que dice, he pecado contra el cielo. Todo pecado, hermanos queridos, es contra Dios primero que nada. Cuando usted habla de su hermano, cuando usted habla del tesorero, cuando usted habla de los pastores o de su hermano que sea, con el primero que está pecando, no es contra nosotros o yo contra usted, contra el Señor. Nosotros pecamos contra el Señor. Entonces dijo, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Ahora, si bien dijimos que para poder volverse a Dios, lo primero que tenemos que tener es claridad de la necesidad de Dios, lo segundo que tenemos que tener para volvernos a Dios es tener conciencia clara de nuestra realidad, es decir, ¿dónde estamos ahora? Esto es como el enfermo, mientras el enfermo no reconozca su enfermedad, no va a ir al médico, no se va a tomar los medicamentos. Mientras usted no reconozca que es orgulloso, nunca va a poder salir de ahí. Mientras no se reconozca que es mentiroso, mentirosa, nunca va a poder salir de ahí. Lo primero que tengo que hacer yo para reconocer y que Dios me pueda ayudar es reconocer mi pecado. Y eso es lo que nos cuesta, porque nos queremos mostrar perfectos al mundo. El hijo pródigo reconoce esto, y vuelvo a eso, cuando dice,
volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado. ¿Se fija? Él ya está reconociendo contra el cielo y contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Entonces, para poder volverse a Dios y poder ser restaurado, tenemos que tener conciencia de nuestra realidad. Y eso le pasaba al pueblo. Fíjese lo que dice Jeremías. Entonces dice Jeremías 3:9, ¿por qué, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestro pecado? Y más abajo dice, en cambio dice, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Esto es una vuelta urgente. Dice, en cambio, probemos, examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Tenemos que dejar de examinar a los demás. Tenemos que dejar de juzgar a los demás y nosotros probar nuestro corazón y volvernos nosotros primero al Señor. No podemos nosotros pretender que la iglesia, que la gente que no conoce al Señor se vuelva al Señor si la iglesia no se vuelve al Señor en estos tiempos. Los primeros que tienen que volverse al Señor somos nosotros. Nosotros decimos, pucha, la gente tiene el corazón duro, no quiere saber. ¿Y por qué no quiere saber? ¿Qué es lo que han visto en nosotros? ¿Han visto arrepentimiento? ¿Han visto un cambio? O a lo mejor han visto todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que señala el salmista? En cambio, probemos y examinémonos, dice, examinemos nuestros caminos, dice, y volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Oh Dios, haz volvernos a ti y que tu rostro brille sobre nosotros. Entonces, dice, seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nuestras oraciones? Nos diste tristeza por comida y nos hiciste beber lágrimas en abundancia. Nos convertiste, dice, en el desprecio de las naciones vecinas. Nuestros enemigos nos tratan como si fuéramos una broma. Haznos volver a ti, oh Dios de los ejércitos. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Nosotros somos muy buenos para examinar a los demás. Somos muy buenos nosotros para mirar la paja en el ojo ajeno. Pero ¿sabe cuándo acontece eso? Cuando hemos dejado de mirarnos nosotros mismos. Cuando la relación con el Señor no anda bien. Porque si yo digo que tengo una buena relación con Dios, voy a tener cuidado en mis palabras, voy a tener cuidado de no juzgar, voy a tener cuidado de perdonar cuando sea ofendido. Por eso es que es sumamente importante estar volviéndonos al Señor día a día. Entonces, lo primero, como dice, tener una claridad de la necesidad de volverse al Señor. Lo segundo es tener conciencia de una clara realidad en el lugar donde estamos. ¿Dónde estamos hoy? Uno se encuentra con gente y dice, sí, mire, yo hace mucho tiempo yo iba a la iglesia. Yo caminé con el Señor, vi la mano del Señor, pero pasaron situaciones y ahora estoy lejos. Y por lo general le echamos la culpa a los demás. Por lo general le echamos la culpa al liderazgo, le echamos la culpa a algún hermano, le echamos la culpa a la forma de la iglesia, en fin, a tantas cosas. Pero nunca decimos, yo soy el responsable. Yo. Y por eso que anda tanta gente por ahí buscando, como dice, de congregación en congregación. Buscando, como alguien dijo, que andaba buscando la iglesia perfecta. Y le dijeron, ojalá que no la encuentre porque la vas a volver imperfecta. Porque el problema, hermanos queridos, no son los demás, somos nosotros. El problema no es el Señor, el problema somos nosotros. Lo que está pasando en la humanidad, lo que está pasando en Chile, de alguna manera está relacionado con lo mal que hemos hecho las cosas nosotros. Porque nosotros teníamos que ser luz en nuestro país.
Pero ¿saben? Nos quedamos dormidos en los laureles. Y mire en lo que estamos ahora como nación. Pero hay una cosa. Dice lo tercero. Y eso no lo podemos perder. Aunque estemos en el hoyo más profundo, como lo que estaba pasando acá con Israel, es tener una clara conciencia de la identidad de quién somos y a quién pertenecemos. Fíjese que el Salmo 8 parte de esta manera, dice: te pido que escuches, oh pastor de Israel. ¿Pastor de dónde? De Israel. ¿Ya? Mire lo que dice el hijo cuando se volvió, dice: volveré a la casa ¿de quién? De mi padre. Es decir, hay una identidad. Se han equivocado, han errado, pero tienen una identidad. ¿Sabe cómo dice que Dios es el pastor de Israel? El hijo pródigo, este hombre, sabe que tiene un padre. Y nosotros tenemos un padre. Tenemos una identidad. Y aunque nos equivoquemos, aunque de repente hemos caído en el hoyo más profundo, tenemos un padre que está esperando que volvamos a Él. Y la iglesia es la que tiene que volver hoy al Señor. Usted y yo. Es el clamor que hay en el corazón del Padre. Por eso decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque nosotros decimos, oye, viene todo este tema, no sabemos lo que va a pasar en nuestra nación, no sabemos lo que va a pasar con la Constitución, pero Dios ya lo sabe. Dios ya sabe si va a salir el apruebo o el rechazo. Yo le decía al Señor, y le movía la cabeza en estos días por lo mismo de la palabra, le decía, Señor, yo no sé. En verdad todavía no tengo certeza de lo que tengo que compartir, pero usted ya lo sabe. Dios ya lo sabe, porque Él conoce todo. Él es omnisciente, todo lo conoce. Y lo único que Dios está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Pero para volvernos a Él, como les digo, tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de Él. Tenemos que reconocer el lugar donde estamos y solamente ahí, y tener una clara identidad de nuestro Padre, y solamente ahí vamos a poder volvernos a Él de todo corazón. Volverse a Dios siempre será la opción correcta. Y es lo primero que tenemos que hacer. Ante cualquier cosa, ante cualquier situación, lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia es volvernos a Dios. Lo que tiene que hacer este país es volverse a Dios. Y usted y yo somos parte de este país, y los primeros que tienen que comenzar somos nosotros. No le podemos pedir al presidente, no le podemos pedir a los diputados, de repente tonteras que uno escucha. El otro día escuchábamos con mi esposa, estamos viendo noticias y este tema de los 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios. Yo le decía, no entiendo nada de eso. Pero lo único que sé, que nosotros tenemos una constitución que está acá. Y esta es la que tiene que movernos a nosotros. Esta es la que tenemos que defender. Esta constitución, y esta constitución, señores, no va a cambiar. Porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y para esto tiene que haber algo. Dice la Escritura, un corazón contrito y humillado. Hemos fallado. Yo le he fallado al Señor. La iglesia le ha fallado al Señor. Pero ahí está el Padre esperando. Ahí está el Padre. Aunque la iglesia, aunque nosotros hemos fallado, Dios sigue con su plan adelante, y su palabra dice permanece firme en los cielos. Y eso no va a cambiar jamás. Pero si nosotros queremos empezar viendo un cambio en nuestra nación, tenemos que empezar por viendo un cambio en nosotros. Si nosotros queremos que este país se humille delante del Señor, los primeros que tenemos que humillarnos somos nosotros. No le pidamos a la gente que está afuera, que aún no conoce al Señor, que se humille, si nosotros no nos humillamos. Porque todavía estamos en este tema. Yo le digo, yo me encuentro con mucha gente que en este momento no está en ningún lugar,
Gente que ha estado aquí, ha estado en otro lugar y en este momento no está en ningún lugar. Todavía escucho, y algo que me da pena porque digo, esto no es así. Mire, yo con el Señor todo. Yo no tengo ningún problema con el Señor, pero no quiero saber nada de la iglesia. Nada de la iglesia. Esa iglesia por la cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tengamos temor, hermano, cuando una palabra así salga de nuestras bocas. Porque la iglesia está siendo preparada, y aunque es imperfecta ante nuestros ojos, pero por medio de Cristo es perfeccionada, es una novia a la cual el Señor ama. Y usted y yo tenemos que amar a la iglesia. Y no estoy hablando de este lugar físico, estoy hablando de nosotros, del hermano que tiene usted a su lado, de la hermana que tiene a su lado. Y eso es sumamente importante, porque si no logramos nosotros, si no nos amamos nosotros acá, si no cumplimos ese mandato de amarnos unos a otros, Señor, ¿cómo vamos a tener amor por los que están afuera? Entonces, ¿qué es lo que requiere el Señor? Lo mismo que por lo cual suplica el salmista. Y como le digo, tiene que ser un clamor. Haznos volver a ti. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces, dice, seremos salvos. Solo entonces. Es bueno preguntarse, ¿por qué usted está acá? ¿Por qué usted vino? Ahora, fíjese que cuando nosotros no tenemos claridad, cuando nosotros no tenemos esta identidad, cuando nosotros no tenemos necesidad de Dios, no vamos a orar, no vamos a leer la palabra, menos nos vamos a congregar, porque no tengo necesidad y nos creemos más sabios que Dios. Ya te decimos, yo le digo ahora a la gente, tiene una multitud de predicaciones, de enseñanza a través de las redes. Hay una cantidad tremenda. Yo no soy de los que, como digo, me dedico a escuchar sermones a través de las redes. Yo prefiero ir a la palabra, voy a la lectura y salvo en excepciones, cosas bien puntuales que Dios pone en mi corazón, escucho. Pero hoy la iglesia se está acostumbrando. Y cuando uno llama y le dice, pastor, no, pero no se preocupe, si yo todos los días yo escucho predicación en mi casa. ¡Qué comodidad! Pero esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos distanciado de Dios. Y como nos hemos distanciado de Dios, nos distanciamos de su iglesia. Y no estoy hablando, como insisto, en este templo, estoy hablando de mi hermandad. Y me da lo mismo lo que pase con mi hermano. Me da lo mismo si mi hermano viene o no viene. Porque mi relación con Dios no es buena. Por eso es que la relación con la iglesia tampoco puede ser buena. Si usted tiene un problema en relacionarse con la iglesia del Señor, es que usted tiene un problema con el Señor. Con el Señor. Con el Señor. Y a mí de verdad me da mucho temor y tristeza porque no solamente hablo por este lugar, porque yo converso con otros pastores y es algo que está pasando. Una infinidad de gente que antes estaba en el camino del Señor y ahora no está. Pero todo parte por algo. ¿Sabe cuál es el inicio de todo? La relación con el Señor. No es cuando la gente toma la excusa y dice, no, es que tuvo un problema con el hermano. ¿Y para qué está el perdón? Es que tuvo un tema con el pastor. ¿Y por qué no conversó con él? Gracias. Una de las cosas que ha estado pasando, y más de una vez lo he escuchado, perdón.
cosa, hermano, de la tecnología. Me va a tener que perdonar, pero me va a tener que sacar la charla. Estas cosas son las que pasan en vivo, ¿ves? No, pero así sí, para que vean los músculos, mira. No, o sea, aquí hay que improvisar, hermano, si no, uno se ve un atado de nervios y después lo retan. Una de las cosas que a mí me impresiona, y por eso digo, tiene que ver con la relación con Dios. Hay gente que yo le doy un consejo a usted y a cualquier persona. Si usted tiene un tema conmigo, que soy parte de esta iglesia, ¿con quién tendría que conversar usted? ¿Con quién? Conmigo. ¿Y usted cree que pasa eso? No. Yo converso con un hermano y dice, pastor, ¿sabe que este hermano tiene tal tema con...? Y yo le digo, ¿por qué no ha conversado conmigo? ¿Por qué tiene esa costumbre de hablar las cosas en el lugar que no corresponde? ¿Y sabe por qué acontece eso? Porque no hay temor del Señor. No hay temor del Señor. Entonces tenemos que cuidarnos mutuamente. Tenemos que tener una clara conciencia de identidad de que Dios es nuestro Padre y que la iglesia, los que estamos acá, conforman la familia. Y a la familia tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. Entonces, no podemos queremos volvernos a ti y estar con los brazos cruzados. Tiene que haber una acción. Cuando dice el salmista, haznos volver a ti, no significa, como dice, que nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Tiene que haber una acción. Y esa acción tiene que ver con un corazón contrito y humillado. Eso tiene que ver con un arrepentimiento verdadero. Tiene que haber fruto en nuestra vida. Tiene que haber fruto. Pero que para que haya fruto, tenemos que estar en una estrecha relación con el Señor. Por eso la importancia de lo que mencionaba al principio. Si nosotros no tenemos claro y nos olvidamos de Dios, nos vamos a olvidar de quiénes somos, nos vamos a olvidar de quiénes son quienes están a nuestro lado, nos vamos a olvidar del significado de la vida, nos vamos a olvidar, si nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la iglesia y nos olvidamos de todo. Y al final, ¿en qué caímos, hermanos queridos? En el mero religiosismo. Y eso no es vida, eso no es lo que quiere el Señor. Para ir terminando, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice la Escritura, es volvernos al Señor. La pregunta es, ¿cuándo tenemos que volvernos? La pregunta es esa, ¿cuándo tenemos que volvernos? Hoy es cuando tenemos que volvernos, porque no sabemos lo que va a ser el día de mañana. Entonces, es de suma importancia esto. Fíjese que leyendo la palabra esta semana, dice la Escritura, no pecaré al dejar de orar por ustedes, está hablando Samuel. Dice, no pecaré de orar por usted, al dejar de orar por ustedes, pero tengo la responsabilidad de dar la enseñanza. Y ambos tenemos la responsabilidad, tanto el pueblo dice como él, de guardar el temor del Señor, de guardar sus mandamientos y volvernos a Él. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que busca el Señor. Y el único que nos puede ayudar para que esto sea una realidad es el Espíritu Santo. Yo quiero invitarle a que usted se ponga en pie. Cierre sus ojos y piense usted dónde está en este momento. ¿Dónde está usted? No piense en el que está al lado, no piense en algún familiar en este momento, sino ¿dónde está usted ahora? ¿Dónde está?
¿Cómo está la relación con el Señor? ¿Cómo está la relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está la relación con el Señor a través de la oración? ¿Cómo está la relación con el Señor a través de la obediencia? ¿Cómo está la relación con la iglesia? Con el liderazgo, con los hermanos. ¿Tiene algo pendiente ahí con alguien? Es tiempo de volverse al Señor. Este es un tiempo para reconocer nuestros errores. Es un tiempo también para perdonar, para aceptar también el perdón. Es un tiempo para volvernos a Dios de todo corazón. Si queremos que haya un cambio en nuestra nación, tenemos que empezar por casa. La responsabilidad, como lo digo, no la tiene el presidente Boris, me guste o no me guste. Me gusten o no me gusten, como dicen los senadores, los diputados que hay. La primera responsabilidad no la tienen ellos. La primera responsabilidad en Chile y en los países de la tierra la tiene la iglesia del Señor. Y usted y yo somos la iglesia del Señor. Y no nos podemos quedar cruzados de brazos. Por eso que si queremos, como dice, ser influyentes en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestro vecindario, tenemos que nosotros volvernos hoy al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos y empieza a orar. Empieza a orar. Empiece a agradecerle primero al Señor porque le tiene aquí en esta noche. No por tenerle en este lugar, sino porque podemos estar delante de su presencia. Hay gente que ha venido con bastante dificultad, pero está acá. Hay gente que podía estar acá y no estuvo. Pero usted está acá en esta noche. Y sin duda que siempre Dios le trae para bendecirle. Y si Dios trae esta palabra, es que quiere que crezcamos en la comunión con Él, que crezcamos en la intimidad con Él, que nos volvamos a Él y que el Espíritu Santo nos ayude para que esta nación pueda en un momento volverse a Dios. Tal vez nos quedamos con algo que se venía diciendo hace mucho tiempo, muchos años que escuché: Chile para Cristo. Pero para que Chile sea para Cristo, nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar y lo primero es volvernos a Dios. Ore usted. ¿Hay alguien acá que nunca haya tomado una decisión por Cristo? Como decía, si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Si no tenemos a Cristo no tenemos vida. Si no tenemos a Cristo estamos muertos, podemos caminar y todo lo demás. Si hay alguien que a través de las plataformas que nos están escuchando nunca ha abierto su corazón al Señor, este es el momento de volverse al Señor. Si hay alguien acá, todo con los ojos cerrados y orando, por favor. Todo con los ojos cerrados. Si hay alguien acá que nunca le ha dicho al Señor: te recibo como mi Salvador, reconozco mi pecado y me arrepiento y me vuelvo a ti. Si hay alguien que nunca ha hecho esa oración, por favor levante su mano. Levante su mano. Esta es una oportunidad. Si alguien acá nunca ha tomado una decisión por el Señor, lo puede hacer en esta noche. Si es así, levante su mano. Ahí hay una mano levantada. Amén. 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 La Escritura dice que hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos de verdad cuando alguien se arrepiente. Un alma vale más que todos los tesoros de la tierra. Voy a pedirle a Ángela si puede acercarse allá, por favor. Y primero vamos a hacer una oración. ¿Ya? Hay una invitada ahí. Mantenga su mano en alto y oremos primero. Vamos a hacer una oración para guiarle a ella. Repita conmigo si usted nunca ha hecho esta decisión. Padre, repitan todos ustedes conmigo los que ya han hecho para apoyar a aquellos que están haciendo. Padre,
En el nombre de Jesús, me presento ante usted. En esta hora he oído tu palabra y quiero volverme a ti. Me arrepiento de todos mis pecados y creo que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí y que resucitó al tercer día. Recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador y declaro que hoy mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Me vuelvo a ti y ruego que el Espíritu Santo a partir de hoy me guíe a toda verdad. Declaro que tengo un Padre, que soy hija de Dios y pertenezco a la familia de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a hacer ahora una oración por restauración. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Si usted necesita restaurar la relación con el Señor, levante su mano. No le vamos a hacer nada. Bien, allá. ¿Quién más? Acá hay que abrir el corazón sinceramente. 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 Mantenga su mano en alto, por favor. Mantenga su mano en alto quienes quieran restaurar su relación con el Señor. Gloria a Dios. Manténgala ahí en alto. Le vamos a pedir al pastor Miguel que nos pueda ayudar con su esposa ahí para poder orar. ¿Quién más necesita restauración? Ahí. Hermano Jorge, ¿nos puede ayudar acá con esto, conjunto con mi esposa acá? Levante su mano, mantenga su mano en alto. Acá también, mire, hermana Soledad, por favor, ayúdenos ahí detrás de la... Vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a orar. Un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Mire, hay varias manos levantadas ahí. Hay varias manos. Extienda sus manos usted desde allá ahí. Y vamos a hacer una oración. Oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, doy gracias por tu palabra. En esta hora, reconozco la necesidad de ti. Reconozco que sin ti nada soy. Reconozco que contigo, Señor Dios Padre Santo, nada puedo hacer. Pido perdón por haberme alejado, Señor, de tus propósitos, de tus mandatos. Pero hoy me vuelvo a ti, Señor Dios maravilloso. Gracias porque me das esta oportunidad. Gracias porque me das la oportunidad de arrepentirme y volverme a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú abres la puerta. Porque puedo volver a casa en esta tarde. Gracias porque como el hijo pródigo dijo, volveré a mi padre. Hoy me vuelvo a ti, Padre. Me vuelvo a ti, Señor, como un hijo más, como una hija más. Y declaro, Señor Dios maravilloso, que soy tu hija y que usted es mi Padre. Gracias doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Oh Padre precioso, damos gracias por este tiempo. Amado Padre, gracias porque nos das la oportunidad en esta noche de ver tu obra a través de la palabra. Gracias damos al Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú haces sensible el corazón. Oh Dios maravilloso, oramos por quien ha recibido al Señor, por quienes levantaron la mano por restauración. Oramos en el nombre de Jesucristo que a partir de hoy el Espíritu Santo esté llenando cada una de nuestras vidas, Señor. Que el Espíritu Santo ponga ese fuego en nosotros, Dios maravilloso. Que cada día, Señor, nos volvamos a ti. Que busquemos de ti, Señor. Que tengamos hambre por tu presencia, hambre por tu palabra, hambre por hacer tu voluntad, Dios maravilloso. Te honramos, te glorificamos y toda la gloria y toda la honra sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, alabemos al Señor.